Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con la explicación de cómo se responde a la pregunta de valoración crítica y opinión personal en un comentario de texto. En el vídeo anterior vimos todo lo referente a la valoración crítica y en este nos vamos a centrar más en la segunda parte, que sería la opinión personal. Vamos a seguir las normas, los apuntes que se sugieren en nuestro libro de segundo de bachillerato de la editorial Sansi. Entonces, bueno, pues después de expresar nuestra valoración crítica, de lo que se trata es de manifestar nuestra opinión sobre el tema o las ideas principales del autor. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Enunciamos nuestra tesis, bien al principio, bien al final del comentario, dependiendo de si vamos a elegir una estructura más inductiva o más deductiva, y aportamos nuestros propios argumentos que se pueden basar en lo que queramos, en hechos, en datos, en la experiencia personal. Ahora después haré unas cuantas sugerencias con respecto a eso y es muy importante, si fuera posible, conectar el tema con otros temas similares que estén relacionados con la actualidad. Para eso, bueno, pues tenemos que saber más o menos cuáles son los temas de moda, los temas de los que se habla en los medios de comunicación, que es algo que varía mucho en cada momento y en el momento en el que estoy yo grabando este vídeo, que es en enero del año 2021, pues los temas de los que hablan los medios de comunicación y en los que se debate y de los que hay más artículos de opinión, pues son básicamente todo lo que esté relacionado con la pandemia mundial que ha provocado el virus, el COVID-19, que está afectando al mundo entero y cuyas consecuencias primeras las estamos sufriendo ahora mismo, pero no sabemos qué consecuencias más grandes va a tener en el futuro, y también un intento que ha habido en Estados Unidos por parte de una multitud de personas de tomar el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, pues esos son dos de los temas pues más que afectan más, ¿no? Que están todos los días en las portadas de los periódicos, en la televisión, etcétera. Pero puede ser cualquier otro. Puede ser desde el cambio climático hasta el feminismo, pasando por mil y un temas más que se pueden conectar en muchas ocasiones unos con otros, ¿vale? Pues eso, temas de actualidad, como os acabo de subrayar, y luego es muy importante intentar conectarlo todo, intentar conectarlo todo con nuestro saber cultural, ¿no? Entonces, intentar citar películas, libros, series, cualquier obra artística, cuadros, esculturas o personajes históricos o ideas, ¿no? que nosotros tengamos. Si una persona hablando sobre cualquier tema profundo de actualidad es capaz de citar algún libro clásico, yo qué sé, que en el Quijote hay reflexiones, por ejemplo, que son válidas casi en cualquier momento, en cualquiera de los grandes clásicos de la literatura se pueden encontrar, o una película que tenga que ver sobre el tema que está tratando, que le sirva como argumento para apoyar su tesis, o otra obra cultural artística, ¿no? Eso le va a dar una pátina, un brillo diferente a nuestro comentario de texto, al desarrollo de nuestra opinión personal. Ojo, tal y como dice aquí en el libro de la editorial Sansi, el profesor que nos evalúa no va a juzgar nuestras opiniones, sino que lo que tiene que hacer es juzgar que somos capaces de reflexionar sobre un tema y de dar argumentos a favor de la tesis que nosotros estemos defendiendo.
en principio, ¿no? Pero por si acaso siempre conviene no dar opiniones demasiado radicales, demasiado polémicas, sino mantenerse en una especie de centro equilibrado, ¿no? Para que no se llegue a suscitar ningún tipo de problema. Eso es un consejo personal que os doy yo. Antes de empezar, quiero subrayar los errores más frecuentes, tal y como aparecen también en nuestro libro de la editorial Sansi, nuestros errores más frecuentes los que yo me encuentro, los que nos encontramos los profesores de segundo de bachillerato cuando llegamos a esta parte del comentario de texto, cuando llegamos a la opinión personal. El primero y principal es la gente que se limita a decir simplemente si está de acuerdo o si está en desacuerdo con el autor. Bueno, pues a partir del tema y de la reflexión que ha propuesto el autor del texto, tú ya has hecho tu valoración crítica y en lo que te debes haber centrado es en su actualidad, en su vigencia, en sus argumentos, como decíamos en el vídeo anterior. Entonces, no se trata de decir estoy de acuerdo o estoy en contra. Eso es algo simplista, eso es algo facilón y desde luego, si te limitas solo a eso, pues no te van a dar puntuación por este apartado. También manifestar sin justificación nuestras impresiones personales, ¿no? El me parece bien, me parece mal. Pues sin justificarlo no sirve de nada. Tampoco te darán puntuación si te limitas solo a eso. Y luego lo que os decía en la anterior diapositiva, ser demasiado polémico o ser demasiado radical en nuestro comentario, en la defensa de nuestra tesis, o no mostrar respeto, utilizar un vocabulario exagerado, utilizar un vocabulario que pueda ser como diría, insultante o extremo, no es válido, ¿vale? No es eso no se trata de eso a la hora de expresar nuestra opinión. Nuestra opinión se puede expresar con tranquilidad y se puede expresar con un vocabulario culto y con argumentos controlados. Otra cosa, este error, bueno, fatal, este error es garrafal. Si sucede esto, evidentemente nadie os va a sumar puntuación, que es volver a explicar de nuevo lo que dice el texto, volver a hacer una especie de resumen, volver a hacer una especie de análisis de la coherencia, de lo que hemos dicho en la adecuación, en la cohesión. No, eso ya lo hemos hecho en la pregunta anterior, en las dos anteriores, y entonces no sirve de nada estar mareando la perdiz, o sea, no sirve de nada darle vuelta otra vez a lo mismo. Una vez que tú ya has terminado tu pregunta del resumen, que es la primera, y tu pregunta del análisis de la cohesión, la coherencia y la adecuación, para nada tienes que volver otra vez sobre eso, ¿no? Ahora lo que se pide es algo que sea mucho más personal y que no sea tan técnico. Las preguntas anteriores son preguntas más técnicas. Esta pregunta tiene un componente creativo. Otro error que suele suceder es el de aprovechar el texto para contar solamente una experiencia personal. Entonces, contar una anécdota, está en la opinión personal y solamente cuenta una anécdota tuya que te ha pasado, que eso es bueno y ahora veremos que eso tiene que estar, ¿no? Pero aprovechar y solamente dedicarnos a contar esa anécdota, pues tampoco sirve, porque entonces lo único que estás haciendo es dar un argumento nada más. Y de lo que se trata es de demostrarle a la persona que nos está corrigiendo que somos capaces de aportar diferentes argumentos a la hora de defender una tesis. No se debe reproducir ningún esquema fijo con fórmulas preestablecidas, independientemente de que yo ahora os voy a sugerir uno, pero se puede jugar con él. Las partes, las sugerencias que yo os voy a hacer ahora después, podéis jugar con ellas, podéis desordenarlas de tal forma que no se queden ahí como si estuvierais repitiendo un guión. Y luego no debemos enfocar nuestro comentario en cuestiones secundarias, solamente en contar anécdotas o en decir cosas que están alrededor del tema de la tesis que vamos a defender y que no son sustanciales.
Vale, a partir de aquí yo voy a proponer un esquema para seguir, para que tengáis ideas sobre cómo expresar la opinión personal, una especie de molde que sea válido casi para cualquier tipo de redacción de la opinión personal y que es el que nos propone nuestro libro de Sansi. Bien, en primer lugar, fijaos que deberíamos dividir eh, en tres partes una especie de introducción, un desarrollo o cuerpo argumentativo y una conclusión, todo lo que es la opinión personal, ¿no? Y tú vas a dar tu opinión personal y eso es tu tesis, tu opinión personal sobre el tema del que está hablando el texto que ha sido proporcionado para el examen, ¿no? Entonces, la tesis, ¿dónde la pones? La ponemos al principio, como dice aquí, fijaos cómo lo pone con interrogaciones. La pones al principio, la pones al final, donde quieras. Puedes anunciarla al principio y a partir de ahí ir defendiéndola en el cuerpo argumentativo o más o menos empezar por el cuerpo argumentativo, por los elementos que van a formar parte del cuerpo argumentativo y ponerla al final, o bien de las dos, o bien en estructura encuadrada, dejarla tanto al principio como al final, ¿no? Entonces, en principio habrá hablado sobre la actualidad o vigencia del tema, sobre el interés o importancia, habrás mostrado tu acuerdo o desacuerdo, eso ya hemos dicho que formaba parte de la valoración personal, de la valoración crítica, perdón, y a continuación, fijaos, yo estoy muy de acuerdo con esta sugerencia del libro de texto, porque dice, bueno, que forme parte de nuestra, si es posible, que forme parte de nuestra opinión personal, utilizar un hecho sorprendente o una anécdota propia o ajena que pueda servir para conectar nuestra experiencia personal con el tema del que se está hablando. Siempre, como siempre va a ser un tema de actualidad, seguro que con total, vamos, estoy absolutamente seguro, siempre sucede así, que seremos capaces de conectar nuestra vida personal con el tema, de alguna forma, seguro, con total seguridad. Y luego, si es posible, que conozcamos algún dato, que demos algún dato, alguna estadística que nos pueda ayudar a argumentar a favor de nuestra tesis, pues mucho mejor, ¿no? Hay gente, yo he tenido alumnos otros años que son eh, pues personas muy minuciosas, ¿no? Que han llegado a prepararse de los grandes temas de los que se hablaba ese año, de los temas que estaban de actualidad ese año y que por lo tanto era posible que salieran en el comentario de texto de segundo de bachillerato, preparaban un listado con datos para poder aportar, ¿no? Para poder utilizar. Vale, eso si eres una persona muy minuciosa y tienes esa capacidad de memorización, pues claro, te va a ayudar siempre, ¿no? Porque va a quedar bien, pero está claro que en un examen en el que a priori no sabes de qué tema se va a hablar, lógicamente pues no es algo fácil, ¿no? Luego hay que hablar de la cita, ¿no? De la cita, el citar o bien a alguna persona que sea una autoridad en la materia o bien lo que os he dicho antes, ¿no? Citar una película, una serie, un libro, un cuadro, cualquier tipo de obra artística donde, que pueda venir a cuento con el tema, ¿vale? Esto sí que es verdad que yo me prepararía un listado de obras, de libros, sobre todo de libros, ¿no? De películas clásicas, conocidas, que sean títulos más o menos universales, para poder citar con respecto a cada uno de los temas que sean temas de actualidad en cada momento. Porque verdaderamente queda bien cuando tú estás corrigiendo un comentario de texto y ves que el alumno ha sido capaz de conectar el tema, pues eso, primero con su vida personal, con alguna anécdota personal suya. En segundo lugar, si es capaz de dar un dato, una estadística, pues ya imaginaos, ¿no?
perfecto. Pero luego, sobre todo con eso, que es capaz de citar obras artísticas en las que se toque ese tema, pues la verdad es que eso sorprende para bien y predispone a subir la nota, evidentemente. Una técnica muy utilizada es utilizar la pregunta retórica también, ¿no? El preguntarnos, bueno, pero ¿qué soluciones se le pueden dar? El autor plantea esto que es lo que sea, ¿no? La adicción a los videojuegos o la adicción al juego en España, pero ¿qué solución se le puede dar? Ya sabéis que lanzar una pregunta retórica es una pregunta que a priori no tiene una respuesta inmediata de sí o no, sino que a lo que induce a la reflexión. Pues si tú lanzas la pregunta, te va a ayudar porque respondiendo a la pregunta va a desarrollar, va a poder tener material ahí para desarrollar en el cuerpo argumentativo. A continuación vendría esa segunda parte, el cuerpo argumentativo, en el que puedes utilizar cualquiera de las versiones que te sugiere aquí la diapositiva, primero todos los argumentos y después los contraargumentos, basta con que sean 2 o 3, tampoco tienen por qué ser, hay un listado enorme, o bien un argumento y su contraargumento, dándole un poquito de variedad, ¿vale? Dándole un poquito de agilidad. Y para terminar, bien, vuelve a poner la tesis que estabas defendiendo, o la pregunta retórica, en lugar de hacerla en la introducción, se puede poner en este momento, o el hecho sorprendente o la anécdota propia de nuestra vida personal, en lugar de ir en la introducción, puede ir también aquí, la cita también, o utilizar el argumento de analogía, comparar el tema con un tema similar. Como veis, es algo móvil. Todo lo que aparece en la introducción es susceptible de ponerse en la conclusión y al revés, ¿no? Incluso de mezclar las dos. Pero lo importante es que se note que estás haciendo una breve introducción, un pequeño cuerpo argumentativo y una breve conclusión, ¿no? De eso es de lo que se trata. Entonces, sobre este molde, todos los elementos se pueden combinar casi libremente, ¿de acuerdo? Y nada, pues esta sería mi sugerencia de esquema para utilizar. Como veis, no os doy un esquema absolutamente fijo, precisamente para no ceñiros, para no obligaros a que os ciñáis a un guión concreto, porque si no salen todos los comentarios muy parecidos, eso se nota un montón y al final termina bajando puntos. Bueno, en el libro nuestro de la editorial Sansi aparecen estas pequeñas frases en las que se subrayan, en las que se subraya qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Pues se debe realizar, si es posible, un borrador con las ideas y con el esquema que va a seguir. Para eso siempre nos van a proporcionar un folio donde podemos hacer todas nuestras anotaciones en sucio. Si es que da tiempo, yo sé que es difícil, esto es difícil, porque normalmente el tiempo nos come, porque un examen de 1 hora y media para responder a tanta pregunta, pues no es fácil. Se valora siempre la limpieza, el dejar márgenes, el orden, el usar varios párrafos con varias frases por párrafo, por favor, nunca lo repetiré lo suficiente. Los párrafos tienen que tener al menos 2, 3, 4 frases. No hagáis párrafos de una sola frase. Esto de poner una frase, punto y aparte, otra frase, punto y aparte, otra frase, punto y aparte, eso es absolutamente esquemático, es un error de redacción y eso baja puntuación objetivamente. Claro, usar un vocabulario variado, usar sinónimos y usar palabras precisas con significado pleno, que no se repitan, y si encima te queda tiempo para revisarlo, pues mejor que mejor, ¿no? Lo contrario, pues ahí lo tenéis, lo podéis ir leyendo, que es nada, pues de cada una de las ideas que hemos dicho que serían deseables, pues está la contraria, y esas son las que no tienen que suceder, ¿no? Eso es lo que quita punta.
Así que, bueno, pues no caigáis en esos errores que aparecen ahí, no voy a repasarlo ahora porque es pues hacer justo lo contrario de lo que se debe hacer, ¿no? Y como ya lo he explicado, tampoco tiene mucho sentido, no me quiero extender más. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos, eh, así a bote pronto, de forma muy sencilla, hacer un comentario, ¿no? El comentario personal. Imaginemos un texto en el que se hablara sobre un texto que ya hubiéramos analizado, donde se hablara sobre que los videojuegos son perjudiciales para los niños y para los adolescentes. Entonces, esa sería la tesis, responder a esa pregunta. Nosotros partiríamos de ese texto y esa sería la tesis y vamos a defender que es su uso concreto de los videojuegos lo que los hace perjudiciales o beneficiosos, pero que ni son una cosa ni son la otra a priori, ¿vale? Bien, fijaos, podemos plantear el tema. Es obvio que los videojuegos se han extendido entre los más jóvenes como forma de ocio, pero ante esta realidad numerosos estudios se están planteando si son perjudiciales o beneficiosos para esta franja de edad. O plantear el tema con la tesis. Entonces, como hemos dicho que la tesis que vamos a defender es que a priori no son ni una cosa ni la otra, sino que es su uso, pues podemos decirla ya directamente. Hay opiniones para todos los gustos, pero habría que plantearse si el beneficio o perjuicio deriva de la herramienta en sí o del uso que se hace de ella. ¿Vale? A continuación, lo que os decía, esto que acabamos de hacer, estos dos puntos anteriores, pueden ir al principio o pueden ir al final. Yo sugiero que sea al principio, porque así vamos a ayudar a la persona que nos está corrigiendo a que se vaya guiando. Es mejor plantearlo, yo sugiero que se plantee al principio, pero me he encontrado muchas veces con comentarios que lo ponían al final y estaban muy bien redactados y por supuesto han obtenido la máxima puntuación. Bien, lo que os decía, a continuación, fijaos, el libro de texto nos sugiere que pongamos ese hecho sorprendente. Si os habéis fijado en todos los textos que llevamos visto a lo largo de este curso, siempre hay algún tipo de anécdota, de hecho sorprendente, que es la que hace que el autor del texto se plantee escribirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se puede citar esta, ¿no? En febrero de 2018, Nicolás Cruz entró en un instituto de Florida y mató a 20 alumnos. A los pocos días, el presidente Trump culpaba de la creciente agresividad en los niños a los videojuegos. Y fijaos, ahora, pregunta retórica, ¿no? Una de ellas, que podemos poner varias a lo largo del texto. ¿Podemos realmente hacer esa afirmación o solo se trataba de un chivo expiatorio? Y ahora venga, más elementos. Ahora, esto es lo mismo, puede ir en este punto, puede ir más tarde. Como veis, insisto, se puede jugar con cada uno de los elementos del comentario. La anécdota. La anécdota siempre conectada con nuestra vida personal, ¿vale? Dice, hoy me he despertado con la alarma de mi teléfono móvil, he desayunado contestando WhatsApp y viendo Facebook. Más tarde en clase el profesor ha pasado lista con su iPad. Luego lo ha conectado a la pizarra digital para proyectarnos el preci que había preparado. Al terminar nos ha mandado para casa las tareas que había colgado en el aula virtual. No pretenderán que al salir al recreo mis compañeros y yo prescindamos también de la tecnología para jugar. Evidentemente usamos los videojuegos que llevamos en el móvil. Bien, ahí el alumno que está escribiendo esta opinión personal lo ha conectado con su día a día. ¿Os dais cuenta? Un dato o estadística, esto es lo que os digo que es más difícil, ¿no? Porque tener datos memorizados, preparados sobre cada uno de los posibles temas que nos van a salir, pues no es algo fácil, ¿no? En 2017, la OMS incluyó en la lista de las adicciones las que ocasionan los videojuegos, elevándolos así al rango de enfermedad mental. A continuación, fijaos, una cita. Daos cuenta, la cita podía haber ido al principio de todo, en la introducción, pero en este caso pues la hemos puesto aquí en medio.
El medio es el mensaje, afirmaba McLuhan en los años 60. El soporte, este es Marshall McLuhan, le falta aquí terminar de escribir el nombre correctamente. El soporte de la información no es inocente y se convierte en el contenido mismo, transformando al receptor. Si lo aplicamos al fenómeno de los videojuegos, debemos plantearnos si estos están afectando a nuestro comportamiento o estructuras cognitivas, al menos a los más asiduos a ellos, los menores. Bueno, ahí está, ha citado la famosa frase "el medio es el mensaje" de McLuhan en los años 60. Podría haber citado cualquier otro experto en medios de comunicación. Ahora la pregunta retórica, ya hemos hecho una, vamos a hacer otra y fijaos cómo ahora al desarrollar la opinión personal, pues lo que estamos haciendo en realidad es ir respondiendo a esa pregunta retórica o a esas preguntas retóricas, se pueden poner varias. ¿Puede un niño volverse adicto a los videojuegos? ¿Afectan estos a su vida social, a su aprendizaje, a su salud mental? ¿De qué manera? En definitiva, ¿son beneficiosos o perjudiciales los videojuegos para niños y adolescentes? Y a continuación podemos anunciar los marcos argumentativos o directamente decir los argumentos. Pero bueno, como es un libro de texto y es un libro de texto bastante sistemático, sugiere que anunciemos el marco argumentativo. ¿Y qué es el marco argumentativo? Pues decir, ahora fijaos cómo lo voy a explicar. ¿Esto cómo lo hace? Respondiendo, empezando a responder a la pregunta retórica. ¿Son los videojuegos perjudiciales o beneficiosos para los menores? Varias son las razones que se pueden aducir a favor o en contra, y aquí nos centraremos en aquellos perjuicios o beneficios de carácter cognitivo, social, de salud mental o de comportamiento que pueden ocasionar en los niños y adolescentes. A continuación, exponemos, si eres capaz de exponer la historia de los videojuegos, pues ya es que eres un experto en el tema, ¿no? Es difícil, ¿no? Fijaos como dice aquí a la izquierda, a veces se puede incluir un párrafo expositivo, ¿vale? Pero solo a veces. Si no eres un experto en el tema, esto que aparece aquí, que ni siquiera lo voy a leer, que es la historia de los videojuegos, hay un resumen sobre la historia de los videojuegos, pues es absolutamente imposible, ¿no? Puede dar una pincelada, pero poco más. De todas formas, os lo dejo, aquí lo tenéis en la diapositiva, podéis parar el vídeo y lo leéis tranquilamente. Ahora, tal y como decía, sugería el esquema. A continuación, en lugar de volver a repetir argumentos, pues que los videojuegos están presentes en nuestra vida, que quizá pueden afectar a los niños y adolescentes, pero que más bien será su uso y no a priori el hecho de que exista el videojuego o no, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una síntesis. Una síntesis no consiste en volver a repetir los argumentos, sino que en lo que consiste es en recoger un poco todo lo que llevamos dicho hasta ahora. Dice, por lo tanto, podemos ver que hay posturas para todos los gustos. Quienes opinan que los videojuegos se pueden convertir en una herramienta para mejorar el rendimiento escolar, la sociabilidad o el comportamiento de los menores, y quienes sostienen todo lo contrario. Tal vez todo dependa de que enseñemos a los niños y adolescentes a usarlos racionalmente, porque las herramientas en sí no son buenas o malas. Eso son cualidades de las personas. Perfecto, acabas de enunciar la tesis. Aquí la tienes al final. O bien con una analogía. Lo mismo pero con una analogía. En el uso que se hace de ellos, lo que convierte a los objetos, es el uso, perdón, lo que se hace de ellos, lo que convierte a los objetos en beneficiosos o perjudiciales. Nadie se alarma tanto con que un niño pase horas leyendo porque pueda afectar sus capacidades cognitivas. Claro que lo hace, pero son efectos beneficiosos, al igual que lo pueden ser los de los videojuegos bien utilizados. Fijaos, la tesis transformada en pregunta retórica. Eso era lo que aparecía antes. En vez de salir antes, la puedes poner aquí, al final. ¿De acuerdo? Es el mismo tipo de pregunta retórica que decíamos antes.
pero siempre manifestando nuestra tesis, ¿no? Que es el uso de los videojuegos lo que los convierte en beneficiosos o perjudiciales. Fijaos, los videojuegos no son beneficiosos o perjudiciales en sí mismos, sino que es el uso que se hace de ellos lo que los convierte en herramientas constructivas o destructivas. Podemos afirmar que la tecnología es humana y atribuirle cualidades morales como buenas o malas, o es el uso que hacemos de ella, lo que hacemos los humanos de ella, lo que les confiere esas cualidades. Y luego, otra cita. Cuanto más citemos, mejor. Podemos concluir con lo que afirma el Ministerio de Sanidad. Ante estas nuevas adicciones, el éxito en superarlas no está en abandonar el uso, sino en aprender a utilizarlo de manera perjudicial. Si terminamos nuestro texto con una frase de este tipo, una frase redonda, una frase que tenga un punto literario o un punto combinativo hacia el receptor para que se mueva, relacionado con la función lingüística que tiene que ver con el receptor, con la función conativa, pues el texto nos va a quedar redondo y va a quedar ahí flotando en el lector cuando lo tenga delante un halo de que la persona que lo ha escrito es una persona que sabe de lo que está hablando y que además lo está haciendo con fluidez. Otras maneras de terminar, pues son, por ejemplo, el concluir con el hecho sorprendente o la anécdota. No tiene por qué ser la misma de la que hemos partido, ¿vale? Puede ser otra, pero si es volver a repetir la misma de la que hemos partido, pues no está mal, se refuerza más el texto. O bien concluyendo con soluciones, con alternativas. O bien concluyendo directamente dando nuestra opinión. Pero siempre que no nos falte, si es posible, esto de la frase redonda, como he dicho en la diapositiva anterior, ¿vale? Yo os dejo aquí, esto es muy largo para estar leyéndolo en un vídeo, os dejo aquí esta diapositiva donde aparecen pues posibles tipos de conclusión. Como veis, yo lo que quiero es que os quedéis con la idea de que el utilizar anécdotas, citas de expertos, alusiones a películas, a libros, a elementos de la cultura popular, a cómics, a cuadros, a esculturas, a monumentos, lo que sea, siempre es beneficiosa, no debería faltar. Y luego, utilizar las experiencias personales. Evidentemente, si estamos hablando sobre adicción a videojuegos o sobre adicción al teléfono móvil, por ejemplo, es un tema que está presente en nuestra vida diaria, podemos hablar de él. Pero es que casi cualquiera de los temas que tenemos que están a la orden del día, podemos conectarlos. De los que van a aparecer en los textos de selectividad, desde luego, podemos conectarlos con nuestra vida personal. Así que pues así vamos a terminar nuestro recorrido por cómo se hace la valoración crítica y la opinión personal, y espero que todas estas ideas, todas estas sugerencias os sean de provecho y os ayuden a poder realizar esta pregunta, poder responder a esta pregunta con inteligencia y a poder sacar la mayor puntuación posible. Aquí tenéis, esta sería la conclusión, como he dicho, por hecho sorprendente. Os dejo tiempo para que podáis leerla. Y aquí la tenéis, la conclusión por posible solución o alternativa. Bueno, y vamos a terminar ya
Si os habéis dado cuenta, no se puede aplicar una fórmula, no os he dicho una fórmula concreta, pero sí que os he dicho elementos que se pueden utilizar, ¿no? Y que van a ayudar a que la cosa quede bien, ¿no? Que la respuesta sea lo más acertada posible. Pero evidentemente, cuando estamos ante el folio en blanco, esto cuesta trabajo, yo lo sé. Entonces yo os pido que entendáis que esto no es como analizar una oración subordinada, donde hay una serie de fórmulas y al final hay una respuesta más o menos concreta, sino que aquí es todo más, como tiene un punto creativo, pues tanto la valoración crítica como la opinión personal están sujetas más a la libertad del alumno que está redactando, ¿no? Al final de lo que se trata es de hacer un texto argumentativo. Al final lo que tenéis que construir es un texto argumentativo en el que demostréis a la persona que está corrigiendo que sois capaces de defender con argumentos válidos una tesis sobre algún tema de los que están de actualidad. Es decir, tenéis que demostrar vuestra madurez lingüística y vuestra madurez de pensamiento, ¿vale? Y se pueden usar otras vías. Os podría dar un guión muy concreto al que ceñiros, pero es preferible, pues eso, daros estas pinceladas, estas sugerencias y que seáis vosotros los que con vuestra intuición de hablantes ya maduros, de personas que tienen ya una cierta edad y que han leído libros y que han vivido experiencias, los que lo demostréis en el examen cuando lo tengáis delante. Muy bien, pues aquí os dejo sugerencias de vídeos de este mismo canal. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, pues me enviáis un correo electrónico, lo dejáis aquí debajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.